Muy buenas tardes. Tenemos hoy en Café Besania nuevamente a nuestro amigo y un gran escritor y periodista, referente literario en literatura centroamericana, con esa gran novela, Juan Ramón, que se titula El Desertor. Hoy vamos a hablar sobre libros, autores y lecturas. Es un libro de ensayo. Contanos, Juan Ramón. Sí, este libro, el más reciente, el libro que he publicado, salió este año, está recién salido de la imprenta. Es un libro de ensayo, tiene 20 ensayos, más o menos, no recuerdo el número con precisión. Son ensayos que he escrito en los últimos, tal vez, 5 o 6 años. Ahí se puede encontrar referentes literarios de América Latina e incluso más allá, algunos. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, hay varios ensayos sobre Jorge Luis Borges. Ahí también está Mario Vargas Llosa, está textos sobre García Márquez, el premio Nobel colombiano, está Rubén Darío, para mencionar de lo más de más renombre, pero ahí también está George Orwell, está Paul Auster, Sí. hay un que por cierto acaba de morir. John Hay, Steinbeck. sí, John Steinbeck, sí, un número muy considerable de autores. Voy a ver aquí. Yo quería. Bueno, bueno, está un texto sobre Don Quijote traducido al español actual. Claro. Y el libro culmina con un ensayo sobre el diluvio universal, que es un texto bíblico, pero que aquí lo retomo con una particularidad, que es que el diluvio viene de una tradición incluso oriental, que se remonta mucho antes del texto bíblico. Es un texto que se menciona por primera vez en el poema, posiblemente el primer libro que se publicó, que se llama el poema Gilgamesh, que se publicó 2500 años antes de Cristo, más o menos. Estamos hablando de 4500, hace 4500 años, donde de ese libro se rescatan 12 tablillas de la antigua Mesopotamia, y de esas 12 tablillas, la número 11, se refiere precisamente al diluvio universal. Mira, como siempre, que vos te adelantás en todo, haces lo que vos querés, qué problema. Pero bueno, una ilustración muy interesante de atrás para adelante. Son varios autores, Juan Ramón, muy interesantes. Vamos a hablar de unos cuantos, porque hablar de todos es mucho tiempo. Además, que sea esto como un abrebocas para los lectores tuyos. Hablarnos de Borges versus Alberti, que me parece muy interesante el texto. Sí. Bueno, es que se me olvidó mencionar que por el renombre, un paréntesis antes, es Henry, y que hay dos textos sobre él. Claro, ahora hablamos. Ese texto, Borges versus Alberti, me parece muy ilustrativo de la confrontación ideológica que vivieron estos dos famosos poetas y escritores. El texto lo dice ahí, pero podemos avanzar un poco a explicarlo. Alberti vivió cerca de 30 años en Buenos Aires, y Borges, Borges no, cuando eso no era un escritor muy famoso fuera de sus fronteras, estaba empezando a darse a conocer apenas, a pesar que ya tenía una obra considerable. Vivieron ahí, frecuentaron círculos literarios similares, escribieron en revistas parecidas, en las mismas revistas, incluso en mismos editoriales, y nunca se dirigieron la palabra. Se repelían. Posiblemente estaban en las antípodas ideológicas, no posiblemente, obviamente estaban en las antípodas ideológicas, y entonces se repelaban, se distanciaban automáticamente.
Bueno, la historia es larga, de toda esa confrontación sin palabras, porque nunca se dirigieron la palabra, nunca se saludaron siquiera, a pesar que vivían en la misma ciudad. Borges, antiperonista, recalcitrante, enfermizo. Muchos creen que en Borges hay un poco de celos con Rafael Alberti. Rafael Alberti vivía en Buenos Aires y era un tipo famoso, hablaba en la radio, hacía radioteatros, lo entrevistaban, era un tipo de activista político con su mujer Ana María, no recuerdo el apellido, León, creo que es, muy activo, y Borges era un tipo muy tímido, que casi no se relacionaba, tenía muy pocos amigos, y entonces el famoso era Alberti, no Borges. Y entonces todo eso, cuando ya Borges se hizo famoso, entonces ahí está un poco el retrato de él, que muchos creen que hay un poco de envidia de Borges por la fama de que ha adquirido el otro en su propio terreno, en el terreno de Borges, y él en su propio terreno, en su propia ciudad, a la que le había cantado, a la que le había escrito, en la que había vivido toda su vida. Bueno, excepto un pequeño intervalo en Europa, y no tiene esa fama. Entonces, bueno, hay unas frases ahí de Borges muy sarcásticas sobre Alberti. No, y que además Alberti estaba en la tierra de Borges. Alberti tenía eso, los españoles de esa época tenían ese complejo de sentirse mayores por venir del Quijote, de Miguel de Cervantes, por ser la lengua madre. Para ese momento, ¿verdad? Sí, y también que Alberti era militante comunista, y eso, militante comunista, militante antifranquista, eso le da un foro, un espacio, claro, en los medios de comunicación, claro, que Borges es un tipo conservador, huraño, de pocos amigos, tímido, entonces que él no tenía, y en cambio Alberti sí tenía eso. Y con la mujer, ambos hacían una dupla ahí que trascendía mucho a los medios de comunicación. Los raros, de Rubén Darío. Me acuerdo cuando andabas buscando ese libro y no lo encontrabas y ya después mandaste a pedirlo. La vida de Rubén Darío, exquisita, exquisita. Contanos de sí, los bueno, es decir, como decís, conoces un poco la historia. Yo ese libro lo busqué en cada feria que había aquí, buscaba ese libro. Incluso en el puesto de expositores nicaragüenses siempre lo buscaba. En la librería, sí. Hasta que al fin una amiga me dijo que me lo podía conseguir, que lo mandaba a traer. Yo nunca he comprado libros en esta forma. Y entonces, porque yo tenía la idea de escribir algo sobre ese libro. Y entonces lo leí y escribí ese texto. Es un libro sorprendente porque Rubén Darío, bueno, nació en Nicaragua, una Nicaragua muy rural, en lo que es el departamento de León, no en propia ciudad, sino fuera. Y asombra un hombre a los 20 y pocos años, escribe un libro de ensayos sobre un gran número de autores de mucho renombre en ese tiempo. Él lo escribió en esos ensayos para la Nación de Buenos Aires, y él desfilan ahí, bueno, escritores y poetas, pero no solamente eso, sino que algún pintor también se hizo. La mayoría son franceses. Él tenía una inclinación muy afrancesada en ese tiempo. No hay ningún español. Ahí el texto explica las razones por las cuales se considera que no incluyó autores españoles. Casi todos son franceses. Hay un italiano, un noruego, Ibsen creo que es, está Martí, latinoamericano, hay un portugués, pero no hay españoles. Es un texto muy rico y poco conocido, porque la gente conoce a Darío por su obra poética, y Darío es mucho más que eso. Darío, claro, la mayoría de la obra de Darío es prosa. Sí, se destacó como periodista y siempre vivió el periodismo, más que la poesía. La poesía fue como su estandarte, su carta de presentación, pero sobre todo fue, para su forma de vida, era un prosista. Bueno, también escribió algunos cuentos, escribió
la novela parece que no tuvo éxito, pero donde tuvo más éxito, ese libro se publicó, si mal no recuerdo, en el 1895, creo que esa fecha, él tendría 25, 26 años, y se volvió a publicar en como 8 años después, incluyó otros autores y incluyó un prólogo que yo lo cito ahí en el texto. Pero es un libro que realmente habla muy bien de ese Darío precoz, que fue un niño precoz genial. Sí, este libro, libros, autores y lecturas, ensayo, tuyo, Juan Ramón Rojas, me parece que es una gran lección para iniciarse incluso en la lectura y en la escritura. Sí, yo pienso que sí, que sobre todo pienso que para gente que está iniciando en el conocimiento de las letras de autores de renombre, es un libro fundamental. Pienso que puede ayudar mucho. Claro. Y incluso gente que está participando en talleres, que puede conocer autores como Borges, Hemingway, que por ejemplo, un autor fundamental en el siglo pasado, la primera mitad. Se volvió a adelantar otra vez. Macondo, hablame de Macondo, que me parece muy lindo esta parte donde vos haces una referencia entre Macondo y Faulkner. Sí, bueno, es que lo que hago es un rastreo de cómo se originó Macondo. Macondo, los que vemos el libro de García Márquez, a profundidad conocemos, fue un pueblo mítico que él creó, que desde sus primeras obras empezó a mencionar el pueblo, en cuentos, en las primeras novelas, en Cuando no tiene quien escriba, en La hojarasca. Incluso hay personajes como Aureliano Buendía, que en La hojarasca aparece, y después en Cien años de soledad. Entonces, perdón, lo que hago es un rastreo precisamente de dónde viene Macondo hasta que culmina. Incluso hay una cita de Mario Vargas Llosa ahí donde dice que en 100 años de soledad es la totalidad de lo que significó Macondo para García Márquez. Y a partir de ahí se agotó Macondo. En el 100 años de soledad se agotó Macondo, y ya las obras posteriores de García Márquez ya no aparece Macondo. Pero de sus primeras obras era como ese pueblo que él creó, mítico, y que se fue viviendo en sus obras hasta que culminó con su gran obra, su obra maestra, que es 100 años de soledad. Y la referencia de Faulkner, bueno, es por lo del río Mississippi, siempre. Sí, no, también lo de Faulkner es que Faulkner escribió una novela de las mejores que titula Mientras agonizo. En esa novela, me parece que en la primera novela que publica García Márquez, que es La hojarasca, hay un intertexto de Mientras agonizo. Mientras agonizo son unos monólogos de la señora que está por morir, y entonces empieza a hablar y los dolientes, bueno, ella quiere que la entierren en un pueblo donde nació, y los dolientes empiezan a vivir en un monólogo. En La hojarasca son 3 monólogos: el abuelo, la madre, la hija Isabel, y el nieto Martín, creo que Martín se llama el nieto. Entonces, yo lo que hago es un paralelismo entre Mientras agonizo y La hojarasca. Luego ahí en La hojarasca está el doctor del pueblo, que es un tipo mal querido porque es un libre pensador, ateo, vegetariano, de mal humor, y además esto se sospecha que mató a una de sus parejas, y entonces no quieren que lo enterren. El pueblo se levanta, no quiere que lo entierren. El coronel, que es un libre pensador también, un tipo libre, no un libre pensador, sino un liberal, se empecina que tienen que enterrarlo en el cementerio del pueblo. Esa hay una referencia también a Antígona de Sófocles, que es que cuando muere el hermano, Creonte,
Tigo y el hermano de Yocasta, se apodera del trono y se niega a que el Polinesia sea sepultado. Y entonces viene una controversia ahí, y hasta que, porque la hermana Antígona quiere que según la mitología griega, si usted no lo sepultaba debidamente, el alma seguía vagando, entonces tenían que sepultarlo para que no se lo comieran los perros, los aves de rapiña. Entonces, hay esas dos referencias en ese texto. El agravio cubano a Pablo Neruda es una parte increíble. Mira, que yo no conocía algún detalle sobre estos sucesos entre Cuba y Pablo Neruda. Sí, fíjate que es una cosa curiosa, pues bueno, ahí están todas las referencias literarias al final del texto. Pablo Neruda asiste a un congreso en Nueva York, invitado por Arthur Miller. Sí, bueno, Arthur Miller era el organizador, y entonces lo invita a muchos, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Ernesto Sábato, Victoria Ocampo, todas las grandes figuras literarias latinoamericanas, e invitan a autores cubanos, y los autores cubanos, entre ellos Carpentier, aceptan a la invitación. Parece que al momento le jalaron el mecate desde la más alta esfera del Partido Comunista Cubano, que no existían, y entonces Pablo Neruda fue. Pablo Neruda era como un divo, llegaba y se pavoneaba y recitaba y la gente lo aplaudía, y eso le gustaba. Y entonces cuando sale de ahí, pasa a Perú, se reúne con el presidente Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry, que era presidente de Perú, que era, le dice, mi amigo y lector, parece que era un lector. Pablo Neruda había publicado Canto General, donde hay un canto a Machu Picchu, bellísimo. Entonces, los cubanos se enojan y escriben una carta a mi compañero Pablo, como una referencia bíblica. Y entonces, donde lo condenan por haber asistido a ese congreso, y por haber aceptado invitar a comer con Belaúnde Terry. Entonces, Pablo, en el memoria de él, explica todo eso. Perdón. Hay una persona fundamental en esa historia, que es el poeta que fue fundamental en Cuba. No me recuerdo el nombre, me da este nombre. Pero entonces parece que tuvo una conspiración. Entonces, en todos hicieron una campaña internacional para desprestigiar a Pablo Neruda. Carpentier. No, Carpentier no, hicieron una campaña internacional de recoger firmas en España, en Francia, recogiendo firmas para condenar a Neruda por haber asistido haberse metido en la boca al imperio, hacerle propaganda al imperio, cuando ahí explican todo lo nefasto que puede ser esto para la lucha libertaria, la lucha revolucionaria, y toda esa paja. Entonces, hay un texto de otro escritor que está también en un libro de Neruda. Bueno, en Neruda, en sus memorias, habla de ese incidente. Y esa carta se publica, esa carta contra Neruda se publica en el diario Gramma, que es el diario oficial del Partido Comunista, y en la revista Casa de las Américas. Luego... Pero no lo lograron. No, curiosamente, Pablo Neruda siempre fue, no siempre, al final el Partido Comunista como estaba leyendo ahora unos textos como en 1945, pero ya era un tipo activo en las filas aunque no tenía su carnet, pero él nunca se desligó de la lucha comunista hace tiempo, sí. Claro. Hace tiempo todos los intelectuales eran casi obligadamente comunistas. Pero sí resintió mucho de Carpentier, claro, y de ese poeta, se me da el nombre ahora, pero que fueron los que conspiraron para poner en duda su integridad como activista político, como luchador comunista. Le pasó... Pero es un texto muy interesante. No, muy interesante, muy interesante. Hay detalles
que los conseguiste de tus, ¿cómo se llama? De tus informantes, porque es algo parecido a lo más grave fue lo de Benito Pérez Galdós, que era un candidato firme a ser premio Nobel de literatura, pero el mismo grupo de los españoles, de los escritores, mejor dicho no puede ser, deslucharon el piso y le hicieron la vida imposible. Entonces, ya eso es muy nuestro, Sí, sí. muy latino, muy hispano. Sí, bueno, a Neruda le dieron el premio Nobel en 1969. Luego triunfó Allende, Salvador Allende en la Unidad Popular en Chile y lo mandan de embajador a París. Y ahí en París hay un incidente que se narra ahí cuando la embajada cubana invita a los embajadores a una recepción. Y entonces está Carpentier, que es el primer secretario Alejo Carpentier, está el primer secretario de la embajada, y entonces cuando debe entrar a Neruda, se esconde detrás de una cortina para no tener que saludarlo. Muy bueno. Mira, y claro, por supuesto, no puede faltar, y que vos lo conociste muy bien, y qué dicha que lo tomaste en cuenta en este libro, Libros, Autores y Lecturas, ensayo, que es el gran maestro nuestro, el más vendido, el más traducido, el grande de los nuestros. Claro, primero está Carlos Luis Fallas, por supuesto, que es el papá de la novela, pero en el modernismo nuestro, José León Sánchez. Sí, bueno, ese texto lo escribí el día que murió José León Sánchez. Sí, fue... bueno, había leído a José León Sánchez mucho, lo leí mucho, tengo muchos libros de él. Pero me habías dicho que habías hablado con él. Entonces un día se me ocurrió, creo que en 1912, 1913, llamarlo, conseguí el número y lo llamé, y me atendió, me dice, sí, venite, para que conversemos. Vivía en Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Sí. Entonces ya me fui. En la montaña. Sí, me fui, me costó llegar, pero todavía no se llevaba mucho el Waze en ese tiempo, o creo que no existía. Llegué y ya nos fuimos detrás de la casa de él, en una quinta. Donde estaba el estudio. Sí, el estudio, la biblioteca. Conversamos largamente ahí. Y me dice, el tipo amable. Hay gente que tiene mal concepto. Bueno, conmigo. No, es un gran tipo. A mí se portó sumamente. Se le envidia, se portó sumamente amable. Y comenzamos y bueno, puse la grabadora, le grabé algunas partes. Y después entré en la conversación, me dice, aquí hay 10.000 volúmenes en esta biblioteca. Agarre cualquiera de esos y me preguntan qué se trata y yo se lo contesto. Posiblemente, yo especulo ahí en el texto, que posiblemente lo hace con todos, porque saben que uno no se va a parar y va pero bueno, es un desafío que le ponía a uno. Bueno, eso es un juzgamiento. Sí, eso, por eso es una especulación mía. Sí, es una especulación tuya. Sí. No me hace gracia. Bueno, hablamos ahí bastante. Luego nos fuimos, vamos a tomar café. Nos fuimos a tomar café. A la casa. Sí, hizo el café, nos sirvió, creo que unas galletas que comimos. Y después ya, de salida yo le digo, quiero tomar una foto con usted. Mira, sí, claro, llamó una señora, que se supone que era la esposa, una señora delgadita, tímida, blanca, y me dice, le digo, ella también puede tomar la foto. Y me dice, sí, la señora no sabe cómo agarrar la cámara. A mí me sorprendió porque no, y entonces me dice, ya le expliqué, solamente tiene que apretar acá. Y ya fuimos, tomó varias, algunas buenas, otras no tanto. Y bueno, esas fotos se perdieron después, me formatearon una computadora y Ay, qué lástima. Sí, tengo algunas con José León, pero me las tomé aquí en la UCR. En ese texto hago un paralelismo entre él y Chavela Vargas, sí, que son dos personas con sentimientos muy encontrados con Costa Rica, porque José León durante mucho tiempo resintió mucho a Costa Rica, pero nunca se dejó de Costa Rica, siempre vivió en México para escribir algunas obras, pero siempre estaba viviendo en Costa Rica, nunca renunció a su nacionalidad. Chavela Vargas sí se fue y renunció y nunca le faltó ánimos para hablar mal de Costa Rica, que era un cementerio donde no, bueno,
un país que no valía pena visitar, cosas. Siempre guardó mucho resentimiento con Costa Rica. Entonces hago un paralelismo entre los dos personajes, enfocado sobre todo en José Luis Sánchez y en esos días en el día final de su vida. Muy interesante. Mira, ya se nos fue media hora. De veras. Hablar con vos siempre ha sido muy enriquecedor, de mucho aprendizaje. Tal vez, no sé si querés salvar algo, pues sí, te quedan 2 minutos. Tal vez una pequeña referencia a Hemingway, que hay 2 textos de Hemingway. Por supuesto, el maestro. Hay uno que es sobre Hemingway joven en París, donde se relaciona con un grupo de intelectuales estadounidenses, sobre todo. Que la generación perdida. La generación perdida, capitaneado por Gertrude Stein, que era una intelectual famosa, una figura muy interesante. Mecenas también. Sí, y después tuvieron controversia con Hemingway, además el tipo se peleaba como todos. Luego hay otro texto, bueno, ahí cuando escribió su primera novela, escribió su primer libro de cuentos y su primera poemas y su primera novela, Fiesta, que es una novela donde se desarrolla entre París y entre Francia y España. Y luego otro segundo texto es el de Hemingway maduro, que es en Cuba, su estancia en Cuba, y ahí con toda la vida en Cuba, que bastante huraño respecto a la realidad y la vida de los cubanos. Él vivía en la Floridita, donde tomaba sus buenas cantidades de whisky, en la finca Vigía, que está a 20 kilómetros de La Habana, que yo lo conocí, por cierto, cuando fui a Cuba tuve el gusto de conocer. Ahí está la embarcación Pilar, donde inspiró un poco el viejo del mar. Y el otro lugar que visitaba es donde tenía el paradero, no recuerdo el nombre donde tenía la embarcación. Esos son los 3 lugares que más frecuentaba Hemingway. Y ahí recibía a figurones del boxeo, del deporte, del cine, de Estados Unidos. Curiosamente no escritores, porque eran bastante distantes de los escritores. Sí, como la mayoría. Sí. No es un tema solo ser hispano, sino ser de todo un poco. Sí. Juan Ramón, ha sido muy enriquecedor poder hablar con vos como siempre. Gran escritor, gran periodista, qué buenas herramientas. Hemingway lo decía, qué buena herramienta es el ser periodista y dejarlo a tiempo para dedicarse a escribir. Muchas gracias, Juan Ramón, y gracias hoy a nuestra asistente y futura escritora Patricia Valverde, que estuvo hoy de asistente. Escritora también. Escritora, sí, no futura, sino escritora. No. Futura digo yo que va a publicar. Sí. Y entonces vamos a tenerla en el programa, ¿cierto o no? Bueno, ok. Ya está amarrado. Muchas gracias, Faustino, por esta oportunidad, por supuesto, siempre generoso. Pura vida. Café Besania se despide, siempre dando gracias a nuestros internautas. Pura vida. Juan Ramón, muchas gracias, Patricia.